Ya, creo que ya puedo seguir grabando. Recording in Sí, progress. ya. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me presento, soy David Guamán y en esta oportunidad yo les voy a explicar más que nada acerca de histología y en el punto acerca de lo que es tejido epitelial. En este caso tenemos esta pequeña lámina como para poder eh, identificar o más o menos ya familiarizarnos un poco. Como les mencionaba, el tejido epitelial, mi nombre y bueno, mi correo si es que desean más información. En ese sentido, acá tenemos el índice, donde vamos a ver lo que es el tejido epitelial, lo que es, la clasificación de esta, la polaridad y las glándulas correspondientes. Y ya si quieren entrar un poco más en confianza conmigo, pues pueden decirme vaguito, si es que desean de esa manera. Bueno, entonces, tejido epitelial. Vamos con epitelio. ¿Qué es el epitelio? Es básicamente una lámina de células muy unidas que van a recubrir una superficie corporal y van a formar a las glándulas también. En ese sentido, tenemos que tener en cuenta que esas células van a estar muy, muy, muy juntas. Como pueden ver acá en la imagen de acá, de la derecha inferior. Un momento. Como pueden ver acá, están muy unidas, por lo que estas van a estar cubriendo algunas cavidades corporales. Y en algunas ocasiones también van a formar lo que son las glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas, etc. Entonces, algunas funciones que tenemos que tener en cuenta son, por ejemplo, esa, lo que es la protección, absorción, transporte de sustancias y la secreción y excreción. La protección, como podemos pensar más o menos, el epitelio usualmente lo asociamos más que nada con la piel, ¿de acuerdo? En ese sentido, la piel es nuestro principal protector, es una barrera ante el medio externo, por lo que esa es una de las principales funciones que podríamos asociar, es decir, a la protección. La absorción, pues el tejido, el epitelio en ese caso, va a estar recubriendo a lo que es el intestino, por ejemplo y mediante el intestino, como bien sabremos, va a absorber los nutrientes necesarios. Además va a transportar algunas sustancias, por ejemplo, a nivel de los vasos sanguíneos, y la secreción y excreción ya cumpliría más funciones de las glándulas propiamente. Ahora, algunas características que vamos a considerar son estas que están acá, el número 1, 2, 3 y 4. El 1 bueno, algunas características adicionales a estas sería que el epitelio esté en un constante mitosis. Es decir, por así decirlo, como para que más o menos tengan eso en cuenta, en la piel no nos quedamos sin piel en algún momento, ¿cierto? Siempre están las células en constante mitosis, por lo que siempre esta piel está en constante, eh, ¿cómo decirlo? En constante protección. Además que es avascular, es decir, si alguna vez se han cortado un poco la piel, se habrán dado cuenta que no sangra. Simplemente se levanta un poco el pejito, por así decirlo, y no hay más, no hay sangre, no hay dolor como tal. Entonces, ahora sí vamos con las características importantes que les quiero mencionar. En ese sentido, tenemos en primer lugar que sería la escasa matriz extracelular. Como pueden ver acá, las células están muy unidas. Al estar tan unidas, no hay espacio como para que haya esta matriz extracelular, esta sustancia que va a estar rodeando a las células. Como pueden ver acá también, no hay una sustancia entre estas, o al menos una tan notable. Hay muy poca realmente. Otra característica que podemos ver acá es que va a reposar sobre una lámina basal. Esta lámina basal va a cumplir su función de nutrir al epitelio, pues como mencioné, como no hay eh, esa vascular, es decir, no tiene irrigación, no hay vasos sanguíneos que estén nutriendo a este epitelio, entonces lo que se utiliza como suplir esa función sería la lámina basal. Lo otro sería que va a tener polaridad. ¿Qué quiere decir esto? Como pueden ver en esta imagen de acá, en este caso es una célula como que cuadrada, ¿cierto? Entonces hay un lado hacia arriba, un lado hacia abajo y hacia los costados. Arriba sería, bueno, en este caso apical, a los lados sería lateral y hacia abajo sería basal. Y finalmente van a presentar uniones intercelulares, es decir, no solamente son células que están muy unidas, son células que van a estar unidas y en constante comunicación entre ellas.
Algo que me olvidaba mencionar es que una característica del epitelio es que van a tener una luz. ¿Qué quiere decir esto? Que van a tener o sea, van a estar enfocados o mirando, por así decirlo, hacia un espacio, hacia una cavidad, hacia un espacio. En cambio, cuando este epitelio no, o sea, las células cumplen todas estas características: escasa matriz celular, reposa sobre una lámina basal, posee polaridad, uniones intercelulares y lo demás, pero está, o sea, arriba hay otras células. A eso se le conoce como epiteloide, por ejemplo. Bueno, continuando, tenemos ahora la clasificación del epitelio. En este caso lo vamos a poder clasificar de dos maneras: según la forma que presentan y según la cantidad de estratos. Estratos, ¿qué quiere decir? Capas, básicamente. Entonces puede ser de una sola capa, que sería simple, o de muchas capas, o estratificado. En ese caso, según la forma, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver cuatro tipos: plano, cúbico, cilíndrico y especiales, que al final les voy a mencionar más que nada esto. Ya, en ese caso de simple, va a ser... a ver, voy a dibujar. Ya. En ese caso son células planas, o sea, medio alargaditas y unidas, por ejemplo. Donde sus células, bueno, sus núcleos se van a ver aplanadas más que nada. En este caso vamos a tener que en el endotelio, por ejemplo, en el mesotelio. En el endotelio, ¿qué es? Es básicamente los vasos sanguíneos. Lo que va a estar recubriendo por dentro de los vasos sanguíneos va a ser el endotelio. Eso va a estar cubierto por ¿cuál? Por un epitelio simple, plano. O en el mesotelio va a estar recubriendo las cavidades corporales, como pueden ser la pleura, puede ser el pericardio o el peritoneo, por ejemplo. Y ahora vamos con el estratificado. Como mencioné, son varias capas. Es decir, tendríamos varios cuadraditos, como para que me entiendan un poco. O sea, varias células amontonadas encima una de la otra. En este caso pueden ser queratinizadas o no queratinizadas. Queratinizadas quiere decir que en la última capa va a tener queratina, que es, en pocas palabras, una protección adicional. En ese sentido, donde lo vamos a tener principalmente en la epidermis, en lo que es la piel, como para que me puedan entender. Y no queratinizado, es decir, no va a tener esta queratina adicional. Esto lo vamos a encontrar, por ejemplo, a nivel del esófago o de la vagina o del cervix, por ejemplo. Ahora, según la forma también lo podemos dividir en cúbico. Como mencioné, acá en el plano, bueno, acá no es tan así, sino es así. Son bien alargaditas las células. En cambio, en el cúbico son, como su mismo nombre indica, más cúbicas. Es decir, la altura y el ancho de cada célula son semejantes. Algo así. Y en ese caso, el núcleo es bien redondito. Algunos ejemplos que podemos encontrar al epitelio simple cúbico es en los túbulos renales, en los túbulos seminíferos, folículos tiroideos y en los glándulos endocrinos, es decir, en la parte del adenómero, que es el componente de las glándulas que van a secretar o que van a formar al contenido o a la secreción. Lo otro, en el caso del estratificado, más que nada lo vamos a poder encontrar en folículos ováricos, que es de similar manera al cúbico, solo que al final, o sea, como son varias capas, no importa tanto las capas inferiores, ¿de acuerdo? Pueden ser así alargadas, pueden ser cúbicas incluso, pero lo importante y por el cual reciben el nombre cúbico es que la última capa, es decir, la capa más superior, van a ser cúbicas, necesariamente. ¿De acuerdo? Ahora el cilíndrico. Bueno, en ese caso, como el mismo nombre indica, son bien alargaditas. Las células son alargadas, los núcleos son medio ovalados y algo así podría ser. En este caso lo vamos a encontrar principalmente en lo que es el intestino delgado. En las microvellosidades más que nada. Podemos encontrarlo también a nivel de los bronquios o a nivel del estómago. En cambio, en el cilíndrico, pero estratificado, esto no es tan común, pero aún así hay algunos casos que se puede encontrar en la conjuntiva del ojo, en conductores excretores de algunas glándulas salivales. Ahora sí, voy a hablarles acerca de los especiales. Y les pongo eso como para que lo recuerden. En ese sentido tenemos, en el caso del epitelio simple especial,
al pseudoestratificado. ¿De acuerdo? ¿Por qué pseudoestratificado? Porque cuando uno lo ve en una lámina, va a parecer que son varias capas, pero realmente todas van a nacer de la misma lámina basal. Es decir, más o menos son así. O sea, los núcleos van a estar alargados, van a tener distintas formas, va a aparecer, como menciono, diferentes capas, como pueden ver acá. Pero si se dan cuenta, todos parten de la misma lámina. En cambio, el otro tipo, para el estratificado, va a ser el polimorfo o de transición, o también conocido como urotelio. En ese caso, ¿por qué urotelio? Porque, bueno, más que nada se va a encontrar a este nivel de órgano, es decir, al nivel de lo que es la vejiga, por ejemplo. Va a estar recubriendo internamente. Y en ese caso tenemos a lo que se le conoce como células cupuliformes, es decir, con forma de cúpula. Acá no les puedo dibujar bien porque me demoraría mucho. Y básicamente estas células van a adoptar su forma en base a cómo esté el órgano. Es decir, la vejiga, por ejemplo, la encontramos contraída y en ese caso están como que las células apegadas. En cambio, cuando la vejiga se llena, la vejiga por lo tanto se expande en un caso de distensión. En ese sentido, es donde las células se van a aplanar, se van a alargar, por así decirlo. O sea, va a haber ese cambio. Y ahora les voy a explicar con algunas láminas como para que puedan entender mejor. En este caso, como ven acá, vamos a comenzar por acá con el epitelio simple. En este caso, como las células son planas, entendemos que es un epitelio plano. ¿Dónde lo podemos encontrar? Por acá. Miren, acá están las células planas, como les mencionaba. Así son, idénticas, planitas. Por acá hay otra, por acá hay otra, por acá hay otra. ¿De acuerdo? Y acá en el mesotelio, por ejemplo, esta es la cápsula de Bowman. Eso lo encontramos a nivel de la nefrona. El otro ejemplo que les puse es el mesotelio. Lo podemos ver acá, por ejemplo. Hay una célula bien planita, bien delgadita. Bueno, y su núcleo, como mencionaba, son medio alargadas, medio ensanchadas, por así decirlo. Y ahora, al costado, como verán, el tamaño de las células son similares, por lo tanto, es un cúbico. Como pueden ver acá, tiene una forma cúbica, o sea, una forma muy semejante entre todas ellas, como medio cuadrada, por así decirlo. Y como ven, su núcleo es bien redondito. En este caso tenemos a los túbulos renales. Siguiendo, tenemos acá, bueno, ya vimos el plano, ya vimos el cúbico, ahora vamos a ver al cilíndrico. Como pueden ver acá, las células son alargadas. Algunos ejemplos es en el intestino delgado. Como pueden ver acá, las células son alargadas. Son más que nada hacia abajo están las células, es decir, diré núcleos, es decir, los núcleos son basales. Y como pueden ver acá, son alargadas más que nada. Acá les pongo la transición de epitelios. Les mencioné hace un momento la transición, el epitelio de transición, que sería el urotelio. ¿Qué sucede? Eh, Uno pensará, transición de epitelios, epitelio de transición es lo mismo, pero no. Por un lado tenemos lo que es el epitelio de transición, que es el urotelio, que ya les expliqué, que es tiene varias capas, es decir, estratificado. Y por este otro lado tenemos a la transición de epitelios. ¿Qué quiere decir? Como pueden ver acá, no voy a entrar en muchos detalles ahorita, pero acá hay un epitelio en particular. ¿De acuerdo? Y por acá, si se dan cuenta, es otro epitelio. Entonces, a esta zona donde está cambiando de epitelios, se le conoce como transición de epitelios. Eso, por ejemplo, lo podemos encontrar a nivel del estómago con el esófago. El estómago, por ejemplo, está cubierto por células cilíndricas. En cambio, el esófago eh, por, el, por el estratificado simple plano. El estratificado plano dirá. Y como pueden ver, cambia. Eso es como les mencioné, la transición de epitelios. Ahora, ¿qué sucede en esta transición de epitelios? Se pueden dar algunas patologías, como es el caso de la metaplasia epitelial. ¿Por qué se produce esto? Es básicamente en casos donde hay hay un constante vómito, por ejemplo, es donde las células del estómago, diré, las células del esófago, eh, empiezan a cambiar de forma, empiezan a adoptar la forma de cilíndricas con la finalidad de poder
tolerar ese cambio de pH, por ejemplo, en el caso del estómago. A eso se le conoce como esófago de Barrett, por ejemplo, como podemos ver acá, más que nada. Y ya. Ahora, con el simple pseudoestratificado, en ese caso, como les mencioné, es un epitelio especial. Acá, bueno, se puede, no sé clasificar, pero sí hay dos tipos. Que tiene cilios o tiene estereocilios, que son cuestiones en su parte apical, que ya les voy a mencionar en un momento. En este caso tenemos a la tráquea como órgano representativo con el cilíndrico, en el epitelio pseudoestratificado cilíndrico con cilios. Como pueden ver acá, los cilios son estos como pelitos, por así decirlo, que van a, en ese caso, a nivel de la tráquea, evitar, por ejemplo, el ingreso de polvo, por ejemplo. Por otro lado, tenemos el cilíndrico con estereocilios. En este caso tenemos en el epididymo. Como pueden ver acá, son estos pelitos, pero si se dan cuenta son más largos, ¿de acuerdo? Y bueno, a nivel del epididymo tiene una función más de absorción, más que nada. Ahora, con el estratificado vamos a comenzar con el plano, como pueden ver acá. Acá tenemos al epidermis, al cervix y al esófago. Como mencionaba, el esófago es esto. Es un epitelio estratificado, plano, no queratinizado. El cervix es un epitelio estratificado, plano, no queratinizado. Y la epidermis es un epitelio estratificado, plano, queratinizado. ¿Por qué la diferencia? Si se dan cuenta acá, hay esta cobertura que se le conoce como estratocórnea, que va a contener la queratina. Y si son más minuciosos incluso, se darán cuenta que el estrato córneo, es decir, la capa más externa, no tiene núcleos. Solamente son células muertas, por así decirlo. Más que muertas, están muy cubiertas de queratina. En cambio, a nivel de lo que es el esófago cervix, que es un epitelio no estratificado, no queratinizado, disculpen, las células aún poseen su núcleo. Y se dan cuenta por acá, y acá también se nota incluso más. ¿De acuerdo? Y ahora para avanzar un poco más rápido tenemos al cúbico y al cilíndrico. En este caso no pude encontrar una imagen, pero la intención al final es que se dan cuenta de que la capa más externa es lo que le va a dar el nombre al epitelio. En este caso cúbico, en este caso cilíndrico. Como pueden ver acá, por ejemplo, son varias capas continuas y no se ve tan bien, pero se distingue que los núcleos son redondos, son bien redonditos, por lo que se puede identificar que es cúbico. De igual manera, por acá, más o menos. Si se dan cuenta, acá hay dos capas y acá se estaría formando. De igual manera acá. Acá hay dos capas. Acá se le conoce a veces como bi- bicapa, una bicapa nada más. Ahora, en el cilíndrico, como les menciono acá es un poco más complicado, no son muy cotidianos estas láminas. Pero aún así podemos encontrar estas láminas de acá, en lo que es la glándula submandibular, más que nada. Y bueno, continuando, tenemos el certificado al polimorfo, urotelio o de transición, o epitelio de transición. En este caso, como le mencionaba, son cupuliformes, es decir, forma de cúpula, porque si se dan cuenta, tienen como una forma de cúpula realmente, como pueden ver acá, y aquí también. Ya. Lo podemos encontrar, por ejemplo, a nivel del uréter también. Aquí, como verán, son células, quizás se asemejan un poco a la pseudoestratificada, pero las pseudoestratificadas los núcleos son más alargados. En cambio, en el urotelio son más redonditas. Y a nivel, por ejemplo, aquí se encuentra relajado el músculo, por ejemplo, bueno, el epitelio. Y cuando hay una contracción del epitelio, del músculo o del órgano, diré, acá vamos a ver cómo el epitelio se ha ensanchado, se ha distendido realmente. Como pueden ver, ha habido un cambio o sea, ha habido una transición. Ya. Y como para que no se olvide, que es especial. Ya. Ahora les voy a mencionar acerca de la polaridad. En este caso vamos a comenzar con la especialización apical, es decir, la parte superior, arriba de las células. En este caso tenemos a los que son las... ah,
me olvidaba mencionar. La polaridad es básicamente la distribución de la membrana plasmática y también del citoesquelético que le van a dar funciones especiales, estructurales y funcionales a la célula. Es decir, va a darle características a la célula dependiendo de lo que contenga en su polo. En ese caso, en su polo apical, en su polo lateral o en su polo basal. En ese sentido, tenemos en primer lugar a las microvellosidades, que son básicamente proyecciones citoplasmáticas digitiformes, es decir, con formas de dedos, que van a encontrarse en la parte apical, y su importante función va a ser la de aumentar la superficie de contacto. ¿Qué quiero decir con esto? Si tuviésemos una célula totalmente plana, ¿qué sucede con esto? Si tuviéramos una célula totalmente plana y quisiéramos absorber nutrientes, las células como que, bueno, los nutrientes vendrían así, o sea, caerían solo en esta área, solo en esta región, ¿verdad? En cambio, si yo hago esto, es decir, si yo hago pliegues, por así decirlo, a nivel de la célula, va a haber más área para que los nutrientes puedan ser absorbidos. ¿Me dejo entender? Por eso es que su principal función es aumentar la superficie de contacto. Por otro lado, esas proyecciones van a estar compuestas por filamentos de actina, más que nada. ¿De acuerdo? Y bueno, lo vamos a encontrar sobre todo en lo que son los enterocitos, es decir, a nivel del intestino delgado y en los túbulos renales. En ese caso, el intestino delgado tiene un nombre en particular, que sería la chapa estriada. Acá tenemos el epitelio del intestino delgado y como pueden ver acá arribita, no se ve muy bien porque para poder verlo con mayor nitidez o resolución, por así decirlo, tendríamos que utilizar eh, una microscopía electrónica, cosa que usualmente no se utiliza. En cambio, una microscopía óptica, como es en ese caso, en esta lámina, se puede ver como una, un peine a nivel de la parte apical. ¿De acuerdo? A nivel del túbulo renal se le conoce como rabinete estriado nada más. A nivel de intestino delgado, chapa estriada. Ahora, algo que me mencionaba de mencionar acerca de esas predicciones es que están compuestas por filamentos de actina, que serían estas de acá. Todo esto son filamentos de actina. Y lo que le va a permitir adherirse al citoplasma, o bueno, a la membrana, es la miocina. La miocina va a permitir que esta actina no esté volando, por así decirlo, sino estén fijas hacia, hacia la membrana. Otras, otras proteínas que van a estar implicadas es la fibrina y la fascina, que le van a dar solidez y rigidez a esta microvellosidad. Y la vilina, que de igual manera le van a dar solidez, pero es como decirlo, donde va hasta el tope, por así decirlo, donde va a llegar la miocina, diré la actina. Y algo que caracteriza, diré, a las proyecciones a las microvellosidades es el velo terminal, que es como un enmayado de actina, la cual al contraerse va a permitir que estos dedos, por así decirlo, se puedan abrir. Es decir, tenemos acá un, una célula con tres microvellosidades, por ejemplo. Y acá en su interior tenemos a este enmayado, que es el velo terminal. ¿Qué sucede cuando el velo se contrae? Al contraerse el velo, las, estos dedos, por así decirlo, se van a abrir. ¿De acuerdo? Eso se va a contraer y eso se va a abrir. Como pueden ver acá, esto ha salido y es igual. Se han abierto. ¿Para qué? Para que pueda haber un mayor contacto incluso. Ahora bien, ahora con los estereocilios. Estas son, de igual manera, proyecciones citoplasmáticas digitiformes, pero en este caso lo más destacable es que son ramificadas. Es decir, a diferencia de estas que son como dedos independientes, estos dedos van a estar combinados, van a estar unidos por pedúnculos.
O sea, van a tener esta especie de puentes entre ellos que van a estar uniéndolos. Y una característica es que van a carecer de movimiento. Y si se mueven, va a ser básicamente por el flujo de líquidos que esté pasando por esa cavidad o por esa luz. Su núcleo, de igual manera, está compuesto por filamentos de actina. La ubicación está en el epidídimo, más que nada, en el conducto de enfrente, y a nivel del oído interno, estos estereocilos van a cumplir la función de mecanorreceptor sensorial, que en pocas palabras van a permitir ubicarse a nivel sensorial, básicamente. Algunas moléculas, bueno, algunas proteínas que van a estar implicadas a nivel del estereocilo es la errina, que en ese caso en la microbiología es la miosina quien une a la membrana, es la errina quien va a unir a los filamentos de actina a la membrana, básicamente. Ahora vamos con los cilios, que van a ser evaginaciones de la membrana que van a poseer un axonema que va a estar organizado mediante microtúbulos. A ver. En ese caso, se va a clasificar en móviles e inmóviles. En móviles tenemos que va a ser compuesto por proyecciones que van a salir de cuerpos basales. ¿Y qué es un cuerpo basal? Yo lo había mencionado a Jeremy, pero más o menos para reforzar la idea, son eh, es un centro organizador de microtúbulos, o MTOC, que va a estar en la base de estos hilos. Me dejo entender. Ya. En ese caso, es algo así. Tenemos a la célula, tenemos acá a los cilios, pero a nivel de la parte más baja, vamos a encontrar al cuerpo basal, que como para que tengan ciertas referencias, como un paquete de túbulos, de microtúbulos diré, que van a darle cabida a los hilios para formarse. Es decir, a partir de esto se van a formar los hilios. Y y esta parte de acá va a tener lo que es el raicillas. Es decir, no solamente va a ser un paquete que va a estar ahí, sino que para mantenerse va a estar esas raicillas que lo van a herir, por así decirlo. Y este cuerpo basal va a estar compuesto por 9 tripletes de microtúbulos en forma espiral. Y se denomina como 9 más 0 porque son 9 tripletes, o sea, serían 9. Otra forma de escribirlo es 9 al cubo más 0. ¿Por qué 9 al cubo? Porque son tripletes, ¿de acuerdo? ¿Y por qué 0? Porque en su interior no hay nada. Claro. En cambio, los hilos móviles sí van a tener, como pueden ver acá, es un 9 más 2. O puede ser escrito como 9 al cuadrado más 2. ¿Por qué 9 al cuadrado? Porque son dobletes que van a estar unidos de igual manera en forma helicoidal. ¿Y por qué 2? Porque en su interior, en su núcleo, por así decirlo, va a estar 2 microtúbulos. En ese caso, el movimiento que van a presentar son rápidos, es decir, es un movimiento rápido que van a presentar. Lo vamos a encontrar principalmente a nivel de las trompas uterinas, a nivel de la tráquea y a nivel del epéndimo. ¿Por qué las trompas? Quizás se pregunten. Porque al momento de que el ovocito secundario sale, bueno, para no hacerle larga la historia, el óvulo al salir del ovario tiene que ser transportada. Y esta es transportada por los cilios principalmente, que son eh, como pelitos, como para que me entiendan, que van a estar arrastrando hacia el útero, en ese caso. Otras funciones es que van a estar presentes a nivel de lo que son los flagelos de los espermatozoides, por ejemplo. Y ahora vamos con los inmóviles, que está compuesto por proyecciones que van a carecer de proteínas motoras. En otras palabras, por eso es que no se van a mover, por eso es que son inmóviles, porque no van a tener proteínas motoras. Sus funciones principales es que van a actuar como sensor de la célula, es decir, van a cumplir una función de quimioreceptor, osmoreceptor o mecanorreceptor, y va a participar en la organogénesis.
Eso lo podemos encontrar más que nada en el órgano de Corti, por ejemplo, por su función mecanorreceptor, y en los túbulos renales, por ejemplo. En este caso, su estructura, como pueden ver acá, son dobletes, por lo tanto es 9 al cuadrado, por ejemplo, más cero. ¿Por qué? Porque como les menciono, adentro, al centro, en el núcleo, no hay nada, no hay ningún microtúbulo, por eso sería cero. Ahora, quizás habrán leído acerca de los cilios nodales. Estos al menos el Ross lo considera dentro de los cilios inmóviles, por lo que es, este cilio nodal va a encontrarse más que nada en el nódulo primitivo, que esto lo vamos a encontrar más que nada a nivel del disco embrionario bilaminar. Eh, para no hacerles larga, una vez que se fecunda el óvulo, este va a presentar, va, va a generar diferentes fases. Y en una de esas fases va a generar dos láminas. Y por eso que va a formar como un disco justamente, por eso que se llama disco embrionario bilaminar. Y es ahí donde se va a encontrar el cilio nodal. ¿Y por qué es importante? Porque le va a dar la simetría al cuerpo. Es decir, esa simetría entre la izquierda y la derecha. Y bueno, más o menos este movimiento que va a presentar el cilio nodal va a ser de una trayectoria cónica. Si tuviéramos así al cilio, se va a mover de esta manera. Esta parte va a estar eh, rígida, por así decirlo, y lo que se va a mover es en forma circular. Pero como les represento acá, en forma cónica realmente. Ahora vamos con las uniones ocluyentes. En este caso, vamos a ver las funciones que van a presentar. Ah, me olvidaba. Esta es la especialización lateral. En este caso, las uniones ocluyentes, su principal función va a ser determinar la polaridad. Como les mencionaba, hay un polo apical, un polo lateral, un polo basal. Pero ¿cómo distingo cuál es apical, cuál es lateral, cuál es basal? En ese caso, para distinguir del polo apical del lateral, tenemos a las uniones ocluyentes. Y va a tener una función de difusión intracelular. Además, va a participar en la red de señalización. Esta es una pequeña representación de cómo algunas proteínas de las uniones ocluyentes van a formar esta unión, valga la redundancia. En este caso tenemos a las claudinas, tricelulinas, ocludinas y a las proninas HAM. Y además tenemos a estas proteínas ZO, que son de la zonula occludens, que es el otro nombre que se le da a las uniones ocluyentes, zonula occludens, que es tipo 1, tipo 2, tipo 3. ¿De acuerdo? Y ahora vamos con sus principales funciones, o al menos sus características más importantes. Como les menciono, estas uniones, esta unión va a estar compuesta por proteínas. En este caso, la claudina va a ser el componente más importante. Es la que le va a dar esa característica a las uniones concluyentes y tengo entendido que es al menos la única, o sea, la más característica. Luego tenemos a la tricelulina. En ese caso, tricelulina suena a tres células, ¿verdad? Ya, lo que sucede es que estas uniones ocluyentes van a estar presentes entre dos células. Tenemos una célula por acá, tenemos otra célula por acá. Acá es donde van a estar estas uniones, ¿de acuerdo? Y como pueden ver, son de manera horizontal. Si ponemos otra célula acá, acá sería otra unión, ¿de acuerdo? Y como les menciono, son horizontales. Pero ¿qué sucede al momento de que en una unión, en una intersección entre tres células, por ejemplo? Tenemos una célula por acá, tenemos otra célula por acá y otra célula por acá, por ejemplo, por mencionar algo. ¿Qué sucede? Esas uniones, si bien es cierto van a mantenerse horizontales, la tricelulina va a permitir que acá se forme como un canal, como un tubo, ¿de acuerdo? Al unirse estas tres células se van a formar este tubo, pero lo que va a hacer la tricelulina es evitar eso, va a unir de manera vertical a estas células y va a impedir este pase libre, por así decirlo, este tubo que se ha formado entre esas tres células, ¿de acuerdo?
Luego tenemos a las secludinas, que van a mantener a esta barrera. Y a las proteínas HAM, que su principal función es la de la resistencia eléctrica. En ese sentido, ahora vamos a ver algunas implicancias clínicas. En este caso tenemos, ¿qué sucede cuando la claudina hay una mutación genética? Se va a generar lo que es el síndrome de la pérdida renal de magnesio más 2. Es decir, en este caso entre las células no va a haber esta correcta unión, por lo tanto va a haber un paso libre de estos electrolitos, o en este caso de magnesio. Y por otro lado, a nivel de las ocludinas, vamos a tener lo que es la infección por el Vibrio cholerae, lo que se le conoce como la cólera, es a nivel de las ocludinas donde va a afectar el Vibrio cholerae, mediante lo que es el SOT, que son la toxina hacia las zonulocludes, o bueno, las proteínas de las zonulocludes. En este caso, las ocludinas, para ser más específico, porque va a generar mayor permeabilidad de las uniones. Como les menciono, si estas células están unidas, pero yo afecto a esta unión, por lo tanto, se van a separar. Y al separarse, va a permitir el pase libre de ciertas moléculas, de ciertos electrolitos, de ciertos iones, por ejemplo. Y como para reforzar un poco más la idea y tener acá un pequeño gráfico, tenemos esto. Las acludinas, a las claudinas, a las proteínas de las monocludes 1, tipo 2, tipo 3. Algo que me mencionaba destacar es que estas no están al aire, sino están adheridas a lo que es la actina de tipo F. Y como pueden ver acá, son puntos de contacto. Y algo como por si es que se preguntan qué es la vía paracelular, qué es la vía transcelular, pues básicamente al momento de estos metabolitos, al ingresar a las células, pueden recorrer dos caminos. Uno, ingresan directamente por la célula, es decir, la atraviesan por lo que es transcelular, o simplemente pasan entre las células, que sería paracelular. Es básicamente eso. Ahora, con las uniones adherentes, tenemos lo que es la célula adherente, a la mácula adherente y a los demosomas. Acá menciono que va a presentar a las CAM. ¿Qué es la CAM? Son moléculas adherentes, eh, se me fue el nombre, moléculas asociadas a las células, que básicamente estas van a permitir que se peguen, por así decirlo, estas células. En este caso tenemos a la fadina, al filamento de actina, al complejo de la catenina, a las caderinas, a la nectina y bueno, más que nada eso. Acá se van a formar estas placas que están compuestas más que nada por desmoplaquina, placoglobina y placofilina. Y su principal función es la de vincular a los citoesqueletos. Y como pueden ver acá, van a estar adheridos a lo que es los filamentos de actina. Como les mencionaba, en el caso de las uniones ocluyentes, no están volando, no están simplemente pegadas. O sea, están sueltas a nivel de cada célula, sino están unidas a través, en este caso, de la actina, en este caso de la zona adherente. En ese sentido, tenemos en el caso del pénfigo, que es una aplicación clínica. Y tenemos de dos tipos, que sería la foliácea y a la vulgar. Como les menciono, en las caderinas son estas moléculas, esas proteínas que van a permitir que estas células estén juntas, que estén adheridas. Y hay distintos tipos de desmogleínas. En este caso tenemos a la desmogleína 1 y la desmogleína tipo 3. ¿Qué sucede? Cuando se afecta a la desmogleína tipo 1, se va a producir el pénfigo foliáceo. Y cuando se afecta a la desmogleína tipo 3, se va a formar a la vulgar. En pocas palabras, como esas células no van a estar adheridas, se van a generar como ampollas, ¿de acuerdo? Que es como lo que se puede ver acá. En este caso es un pénfigo vulgar. Y como pueden ver, esto se debe a nivel de las proteínas de la caderina. En este caso la desmogleína tipo 3, ¿de acuerdo? Tenemos ahora el caso de la mácula adherente o también conocido como desmosomas.
que estas, a diferencia de la zona adherente, va a estar unido a filamentos intermedios. También, de igual manera, va a estar compuesto por placas, que va a estar compuesto por desmoplaquina, placoglobina y placofilina. Y en ese caso tenemos de igual manera a la desmoglobina tipo 1, desmoglobina tipo 3. Y algo que quiero destacar y mencionar es que la desmoglobina tipo 1 va a estar más que nada en lo que es la capa espinosa para arriba. Esto ya es parte de lo que es tejido tegumentario, pero para más o menos contarles un poco, la piel está dividida por capas, como bien sabremos. A nivel de la epidermis, para ser más exactos, porque esto es epidermis, va a tener 5 capas. Esta de acá, esta. No les quiero mencionar los nombres para no complicarles. Pero esta de acá sería la capa espinosa, ¿de acuerdo? A nivel de esta capa espinosa, para arriba, van a estar más que nada unidas por desmoglobina tipo 1. Y a partir de esta capa espinosa, para abajo, es decir, estas dos de acá, van a estar más que nada, la capa basal y la espinosa, van a estar unidas más que nada por desmoglobina tipo 3. Ya. Continuando con la especialización lateral, tenemos a las adhesiones focales, que para no hacer mucha énfasis en eso, porque no es tan relevante que digamos, eso va a presentar a los filamentos de actina. Van a estar unidas a los filamentos de actina. Y su principal función va a ser la transducción de señales. Ahora vamos con los hemidesmosomas. Estos van a presentar son como los desmosomas, pero a la mitad. ¿Por qué? Porque no va a haber otro lado, otra célula que le dé esa otra placa. Solamente va a haber una placa. Y por lo tanto va a haber una placa interna y una placa externa. En la placa interna va a estar asociada a filamentos intermedios, como pueden ver acá. Estos son los filamentos intermedios y esa sería la placa interna. Ahora, la placa externa va a estar compuesta por integrina alfa 6 beta 4. Es un nombre un poco curioso, pero esa es la integrina que le va a dar soporte más que nada a los hemidesmosomas. Otras proteínas que van a ser implicadas es la plectina o los antígenos BPA-G1, que es antígeno tipo 1 para el pénfigo vulgar. No, para el pénfigo no, vulgar. Y en ese caso tenemos a este nivel y tenemos a este otro nivel, que sería el conocido como colágeno 17 también. Y tenemos lo que son las lamininas, que de igual manera le van a dar soporte a los hemidesmosomas. Ahora, con las uniones comunicantes, son básicamente uniones simétricas que le van a dar, eh, que van a estar compuestas por proteínas integrales. En ese caso, compuestas por 12 subunidades de conexina. ¿Qué es una conexina? Es una proteína integral caracterizada de esta forma. Y al unir 6 de estas, es decir, 6 subunidades de conexina, va a formar un conexón, como pueden ver acá. Entonces, si yo uno dos conexones, es decir, 12 subunidades, voy a formar un canal intercelular. Y por lo tanto, al ser un canal, su principal función va a ser el intercambio de iones y algunas moléculas. Y le va a dar cierta baja resistencia. Como pueden ver acá, algunos iones que participan es el calcio, por ejemplo, el AMP cíclico. Entre células se van a estar compartiendo estos iones. Y como pueden ver acá, es un conexón, otro conexón, y entre estos dos forma lo que es un canal intercelular diría. Y cada conexión está compuesto por 6 conexinas. Ahora, con la especialización basal tenemos a la membrana basal, que es una estructura basada valga la redundancia, en el polo basal, es decir, en la parte inferior de las células epiteliales y en el estroma del tejido conectivo. Entonces, esto podríamos entender que va a estar entre dos capas, por así decirlo, entre la capa que está compuesta por células epiteliales y la capa que está compuesta por tejido conectivo. Por lo tanto, su función principal va a ser la compartimentalización. A ver, como para que me puedan entender.
Este es el epitelio. ¿Y quién va a nutrir al epitelio? Como les mencioné en un inicio, es la membrana basal. Pero la membrana basal, ¿de dónde va a recoger esos nutrientes? Del tejido conectivo subyacente. Es decir, que está debajo de esa membrana basal. Es decir, este bordecito de acá, que es la membrana basal, va a conseguir los nutrientes de abajo, es decir, del tejido conectivo, para dárselo a las células epiteliales que se encuentran arriba. Y como pueden ver acá, eso sería una célula epitelial que está compuesta por... Esa sería su membrana basal. Me parece, sí. Acá me equivoqué, no es membrana basal, es la membrana de la propia célula. Membrana celular, es la membrana de la célula. Todo esto vendría a ser lo que es la membrana basal. Todo esto de acá. Como para que recuerden todo esto. Todo esto va a formar a la membrana basal. Y la membrana basal va a estar compuesta por dos capas, principalmente. La basal, valga la lámina basal, y la lámina reticular. Y a su vez, la lámina basal va a estar compuesta por la lámina lúcida y la lámina densa. Esto a nivel de la microscopía óptica no es visible. Uno simplemente va a ver una raya. Pero a nivel de la microscopía electrónica, sí se va a poder dar esa distinción diré. Por lo que tenemos que en la lámina lúcida, que sería la más cercana a la membrana celular, va a poseer receptores de la laminina y la fibronectina. Y la laminina lo mencioné, si recordarán, a nivel del hemidesmosoma. ¿Por qué? Porque el hemidesmosoma va a estar uniendo a lo que es la célula con la membrana basal. Acá tenemos a la célula, acá tenemos la membrana basal, y acá estaría uniendo estos dos el hemidesmosoma. Por eso es que tiene receptores para la laminina y para la fibronectina. Por otro lado, tenemos a la lámina densa, que va a estar compuesta más que nada por colágeno 4, perlecano, que es un glúcido, y la fibronectina, que también es otro glúcido. Ahora, la lámina reticular va a estar compuesta por colágeno 3, tipo 7 y fibrilina. ¿Qué sucede con el colágeno? Básicamente le va a proporcionar esta rigidez o esta unión entre estas láminas, como para que no se puedan estar separando. Ahora, ¿qué sucede con la fibrilina? Acá la fibrilina nos va a poder, yendo a la parte clínica, nos puede generar lo que es el síndrome de Marfan. Aunque eso está más ligado a lo que es el tejido conectivo, la fibrilina va, bueno, el síndrome de Marfan va a generar una mutación de la fibrilina, por lo que esta lámina reticular va a variar. Y como les menciono, eso también va a estar implicado en el tejido conectivo, por lo que va a haber eh, más síntomas, bueno, más signos, mejor dicho. Ahora bien, algo que mencionó Jeremy en la anterior ponencia es acerca de una tinción en particular que va a permitir que las células, los cortes histológicos, se puedan notar lo que son los glúcidos, como los estaba mencionando. En este caso es la reacción de paz. Como pueden ver acá, este bordecito está bien intenso. Normalmente en las otras láminas que les mostré no era tan notorio el color, pero ahora es más notorio por la reacción de paz, por el ácido perclórico de Chif. No, claro, ácido perclórico de Chif, que le va a dar, va a reaccionar con estos glúcidos, por ejemplo, con el colágeno, con el perlecano, con la fibronectina, y es así como se va a poder distinguir de mejor manera lo que es la membrana basal. Y ya, eso sería todo en cuanto a la polaridad. Y si por si acaso ha sido mucha información, muchos datos y quizás no se entendió muy bien las ideas, acá les tengo un pequeño cuadro un pequeño esquema diré, como para que puedan tenerlo todo a la mano. Y tenemos en este caso la polaridad apical, lateral y basal. ¿De acuerdo?
En la apical tenemos a las microbiosidades, que su principal función es el aumentar la superficie de contacto, las proteínas que participan. Tenemos a los estereocilios, que son lo mismo, proyecciones, pero van a estar unidas. ¿Mediante qué? Mediante ramificaciones. Luego tenemos a los cilios, va a estar compuesta por cilios móviles, inmóviles, sus características, lateral, las uniones ocluyentes, las uniones adherentes, las son las adherens, los dimosomos, los semidimosomos y las uniones comunicantes. Algo que me estaba olvidando de mencionar es las uniones comunicantes, también se conocen como CAM junctions. Bueno, y a nivel basal, que es su principal función, la compartimentalización, lo que está compuesta la membrana basal, las láminas que están componiendo a lo que es la lámina basal. Y ahora sí, para finalizar ya con las glándulas, que son básicamente una proliferación del epitelio, pero hacia abajo. Y como les mencioné, hacia abajo se encuentra el tejido conectivo. En ese caso se va a clasificar según cómo se secretan. Tenemos de dos tipos, las endocrinas, que van a generar su secreción hacia el torrente sanguíneo, como pueden ver acá. Este sería el torrente sanguíneo. Y las células van a producir hacia acá, hacia el torrente. Y las exocrinas, que básicamente van a tener un conducto que va a comunicar hacia un exterior. Y por eso que son exocrinas. Ahora, las exocrinas se van a poder dividir en base a su mecanismo de secreción. Puede ser merocrina, puede ser apocrina u holocrina. ¿Sí, Julio? Sí, quería decirte que más o menos ajuste sus tiempos porque ya está pasando de la hora. Sí, sí. 5 minutos más y ya termino. Ya. Como les mencionaba, en el mecanismo de secreción tenemos a la merocrina, apocrina y holocrina. ¿Qué quiere decir esto? La merocrina es cada, cada célula va a generar la sustancia y lo va a liberar mediante vesículas, las cuales se van a secretar. Y como pueden ver acá, se han secretado varias sustancias. Pero si se dan cuenta, las células están perfectas, es decir, están íntegras, no ha habido cambio alguno. En cambio, la apocrina, si bien es cierto, también se está secretando en base a vesículas, estas vesículas están robando un poco de lo que es el citoplasma de las células, como pueden ver acá, o pueden ver acá. En ese caso, ven que la célula, por así decirlo, está perdiendo un poco de citoplasma, un poco de su membrana. Ahora, la holocrina es ya simplemente la célula lo da todo y se llena totalmente de este compuesto que quiere liberar y mediante el mecanismo de apoptosis es que se libera todo esto. Y por lo tanto la célula muere simplemente. Como pueden ver acá, la célula muere y ha liberado todo su contenido. La merocrina lo encontramos en los acinos pancreáticos, la apocrina en las glándulas mamarias y la holocrina en las glándulas sebáceas. Otra clasificación de las exocrinas es mediante el mecanismo de señalización, que puede ser paracrina o autocrina. Paracrina es cuando hay dos células eh, cercanas. Este de acá le va a generar eh, cierta secreción que le va a estimular a esta otra célula de acá para que pueda generar otras moléculas o generar otra respuesta. Y la autocrina, que es cuando la misma célula dice, yo no necesito de nadie, yo solito puedo, y así misma nada más se estimula para generar esta secreción. Y ahora tenemos siguiendo con las exocrinas, tenemos a las cantidades de células. La podemos dividir según la cantidad de células directas, que puede ser unicelular o multicelular. En ese caso, unicelular son como su mismo nombre indica, son células individuales, o conocidas también como células de Glovet, como pueden ver acá. Son células unicelulares que van a generar esas sustancias y lo van a liberar hacia un espacio. Luego hay células multicelulares, es decir, todas estas células van a orquestar, van a generar como una orquesta, por así decirlo, por eso menciono eso, para poder secretar estas sustancias. Por lo tanto, van a tener dos componentes, una porción secretora y un conducto por donde va a secretar.
Eh, y a esta multicelular lo podemos dividir en según el conducto que tenga y según el acino. El acino es básicamente la porción secretora. Esto y esto es lo mismo. Ahora, según el conducto puede ser simple o puede ser compuesto. Simple, si solo hay un conducto, pues. Solo hay una vía de escape, por así decirlo. En cambio, compuesto cuando hay varios. Por ejemplo, alveolar, hablamos de una vez. El alveolar se denomina así por la forma que tiene, como que de un saco. En cambio, el tubular tiene una forma como que más alargada. El tubular puede ser simple, espiral, como pueden ver acá, o ramificada. Ah, y quizás ustedes piensen que esto puede ser compuesto. No, debido a que el conducto que tienen, que es esto de acá, es simple. Es solo un conducto. ¿De acuerdo? En cambio, en un compuesto, como les mencionaba, son varios conductos. Que al final, bueno, desembocan en uno, pero son varios conductos, por lo que es compuesto. Algunos lugares donde lo podemos encontrar. Y bueno, las glándulas de Brunner, las glándulas salivales, sus características. Las tubuloalveolares son como la combinación del alveolar y del tubular. Como pueden ver acá, ese tiene forma eh, más o menos tubular, es igual, pero este tiene forma alveolar. Ese tiene forma alveolar, ese tiene forma alveolar, es alveolar. Pero en ese caso tiene forma tubular, tubular, tubular. Y como pueden ver, va a ir variando. Y ya para finalizar, tenemos la composición de la secreción, es decir, en base a lo que secretan. En este caso puede ser seroso, mucoso o mixto. Seroso es cuando la secreción que expulsan va a ser, va a tener pocas proteínas glucosiladas, es decir, pocas proteínas adheridas a glúcidos. Y mucoso es cuando tienen abundantes proteínas glucosiladas. Y mixto es cuando tiene ambas. Por lo tanto, en el seroso va a ser son núcleos esféricos em, de cromatina laxa y citoplasma basófilo, es decir, más o menos oscuritos, como pueden ver acá o acá, por ejemplo. Son más oscuritos, tienen los núcleos así redonditos y son basófilos, es decir, más oscuros, como que más rosaditos, más o menos. Bueno, más oscuros, en realidad deberían ser un poco más morados, pero en esta lámina se ven rosaditos. Y luego los mucosos, que son más planos, como pueden ver acá, ese de acá. Tenemos los núcleos que son más planos, que están más a la periferia. La cromatina es densa, es decir, que son más o menos más oscuros, los núcleos son más oscuros. Y el citoplasma es acidófila, que es más rosadito en este caso, o sea, se ve más claro, en otras palabras. Y en el caso del mixto, tenemos las semilunas de Giannouchi. Como podemos ver acá, esto sería, por ejemplo, o esto, por ejemplo, de acá. Sí, María Cela, ¿tienes una pregunta? Sí, doctor, buenas tardes. Una consulta. En el caso del ojo, ¿qué glándulas podemos encontrar? Bueno, en ese caso, a nivel del ojo, podríamos encontrar lo que son una secreción serosa, por ejemplo, más que nada, ¿sí? Gracias. Sí, porque esta composición de secreción mucosa normalmente lo asociamos en lo que es, por ejemplo, aquí, por ejemplo, las imágenes. Bueno, ¿dónde lo podemos encontrar? A nivel de la glándula sublingual, por ejemplo, a nivel de las células caliciformes. Lo podemos encontrar a nivel del estómago, del intestino. En cambio, tenemos en las glándulas, en la serosa, en la glándula parótida, por ejemplo, no, como mencioné también, a nivel de las glándulas del ojo, a nivel del páncreas, y en el caso del mixto, en más que nada la glándula submandibular. Y ya, eso sería todo. Muchas gracias. Recording stopped. Gracias, doctor. Si tienen alguna consulta, no hay problema. Lo pueden escribir en el chat o pueden levantar la mano, no hay problema.